En estos tiempos en que la humanidad está viviendo un momento muy difícil, las naciones están pasando por procesos que nunca los habían vivido en el área social, económica, religiosa y espiritual. Y Colombia no es la excepción. Hoy nuestro país se debate en una situación de luchas internas nunca antes vista. La muerte de nuestros líderes políticos. El doctor Miguel Uribe falleció en el día de hoy. Estamos grabando 11 de agosto del 2025. Pero no hablaré de política. Sé que duele que nuestros hermanos, nuestras hermanas sean asesinadas por ideas políticas, por pensar diferentes a las demás personas. Pero hoy, hermanos, hoy el Señor hace un llamado exclusivo para Colombia, hace un llamado a la tierra donde fluye leche y miel para que regresen, porque nos hemos alejado de Él. Sé que esta enseñanza la escucharán en los campos, en las ciudades, en las montañas y en las costas, porque sé que hoy no es un día cualquiera, hermanos. Hoy es un día de clamor, es un día de confrontación, es un día de arrepentimiento, es un día en que Dios llama a Colombia a volver su rostro. Recordemos que Colombia es una tierra bendecida por Dios, es una tierra de abundancia, es una tierra de diversidad, es una tierra de riqueza natural y espiritual, pero también, como muchas naciones en estos últimos años, se han olvidado de Dios. Tierra que ha cambiado la gloria por ídolos de barro, por ideologías huecas, por alianzas humanas que no salvan. Tierra que ha despreciado la justicia, que ha legalizado el pecado, hermanos, que ha institucionalizado la corrupción. Así como Israel fue llamada por Dios para hacer luz a todas las naciones del mundo, Colombia también ha recibido esa palabra profética. Colombia ha sido objeto de misericordia, pero al igual que Israel, hemos despreciado los mandamientos, nos hemos levantado contra Dios, dudando aún la existencia, dudando aún la creación. Hemos levantado altares, hemos confiado en hombres y no en Dios. Y como ocurrió con Israel, no hay un verdadero arrepentimiento, y por lo tanto corremos el gran riesgo que venga un juicio muy terrible para nuestra nación. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, Colombia ha cavado cisternas rotas con políticas y políticos que no tienen interés por el bien común. Nuestro país está sin justicia. Nuestro país vive una religiosidad sin Cristo. Tenemos una economía sin compasión, una cultura sin verdad, y por eso nuestra Colombia se está secando, nuestra Colombia se está quebrando, nuestra Colombia se está dividiendo. Vamos a hablar sobre 10 puntos o 10 razones por las cuales Colombia debe de arrepentirse y volver al Padre. Y veremos cómo
cómo Israel también pasó este proceso, pero si no lo hacemos, si no hacemos caso, si no nos arrepentimos como lo hizo Israel, las consecuencias van a ser devastadoras para nuestra nación. La palabra nos dice, pero si nos humillamos, si buscamos el rostro de Dios, si nos convertimos de nuestros malos caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Son 10 puntos que hablaremos, pero hemos decidido dividir esta enseñanza en 2 partes. Cada enseñanza de 5 puntos. Hoy hablaremos la primera parte y, si Dios lo permite, mañana la segunda parte. Abordando ya el tema, hablaremos sobre el primer punto, el punto número 1. Le hemos titulado: el pecado nacional nos ha separado de Dios. El pecado nacional nos ha separado de Dios. Y vamos a leer al profeta Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 59, 2, nos dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. En esta palabra el Señor nos habla y nos dice que el pecado no solo es personal, hay un pecado que es estructural, es un pecado también que es cultural y que también es nacional. Hermanos y hermanas, nosotros no solo responderemos a Dios por nuestros pecados personales, por nuestros pecados familiares, sino también por nuestros pecados, y la gente lo ignora, por nuestros pecados nacionales. Colombia hoy en día ha normalizado el pecado. El aborto es permitido. La mentira se convirtió en estrategia para engañar a los demás. El robo se hace con gran astucia. Esto trae la corrupción, trae el homicidio, el suicidio, el narcotráfico, la prostitución. Hoy en día la inmoralidad es entretenimiento. Miramos nuestros programas de televisión, series que prácticamente son una vergüenza, haciendo de que nuestros hijos desde pequeños sean enajenados en sus mentes. Así como ocurrió, hermanos, con Israel, cuando el pecado se institucionalizó, Dios se apartó de ellos. Hermanos, recordemos las Santas Escrituras. Israel pecó en el desierto. Israel se apartó de Dios, cayó en idolatría, cayó en injusticias, en inmoralidad sexual. Y Dios permitió que fueran invadidos por naciones extranjeras para ser humillados. Hermanos, Colombia ha seguido el mismo ejemplo. Colombia sigue legalizando el narcotráfico, la droga. ¿Cuánta gente, Señor, que es
expulsada de sus territorios. Las guerras entre delincuencia común, paramilitares, hacen que cada día en Colombia la situación sea más difícil. Nosotros con tanto pecado, Dios ha escondido su rostro sobre nosotros y hemos dejado que Él condene a nuestra nación. Y da tristeza ver cómo nosotros nos movemos, ya nos sentimos, ya no queremos nosotros reaccionar. El país se está yendo a un abismo y nadie quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque nos han enajenado la mente desde el punto de vista espiritual. Hay estrategias donde el enemigo o Satanás duerme la mente de los hombres. ¿Para qué? Para que no les alumbre el evangelio, porque piensan que todo es normal, que la vida que llevamos es normal, pero es mentira, es un engaño. Que nos está llevando a un abismo, hermanos, a un abismo en donde nosotros si no nos damos cuenta, no recapacitamos, vamos a mirar todo diferente, todo cambiado. En el libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Israel pecó en el desierto, murieron miles por la idolatría. Unos crearon becerros de oro para adorarlo. Cuando Colombia celebró el pecado, vemos sequía espiritual, violencia, división, muerte. Hermanos, el pecado no es solo una ofensa moral, es una ruptura espiritual con el Creador. En el libro de Jueces se nos enseña que cada vez que Israel hacía lo malo, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. ¿No es eso lo que estamos viviendo hoy? Bandas armadas, corrupción, injusticia. ¿No será que Dios, hermanos y hermanas, ha retirado su mano porque hemos retirado nuestro corazón de Dios? Si Colombia no se arrepiente, el pecado seguirá trayendo muerte, no solo física, sino también espiritual. Traerá muerte familiar, muerte institucional. Hermanos, Dios no puede bendecir lo que está en rebelión. El pecado nacional traerá consecuencias graves, no solo nacionales, sino internacionales. Hermanos y hermanas, el pecado en Colombia y en muchas naciones del mundo nos ha separado de Dios, pero el verdadero arrepentimiento puede restaurar la comunión con Dios. Hoy es el día de volver, hoy es el día de pedir perdón, hoy es el día de rendirnos a sus pies, hoy es el día del gran clamor. Solo dispongamos nuestro corazón para escuchar la voz del Señor que nos llama al arrepentimiento. El segundo punto a tratar es: la corrupción nos aleja del propósito divino de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 29,
Versículo 2 nos dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Hermanos, la corrupción no es solo un problema político. La corrupción es un reflejo del corazón que ha perdido el temor de Dios. Ya la gente no siente. Dice que en los últimos tiempos la gente endurecerá su corazón. El amor será muy escaso. Cuando miramos la dureza del corazón a través de la corrupción, porque ya no les importa robar, ya no les importa que el pueblo padezca hambre, que los niños, los ancianos, las personas mayores padezcan hambre. Y esto es el resultado de una nación que ha cambiado la verdad por un beneficio personal. Cuando los líderes se enriquecen a costas del pueblo, cuando las leyes se negocian en secreto, cuando la justicia se vende al mejor postor, el país entero se hunde en oscuridad. Israel vivió esto en tiempos del rey Acab, un hombre que gobernó con injusticia, que permitió que su esposa Jezabel asesinara a Nabot para quedarse con su viña. Un rey que promovió la idolatría, la manipulación y el abuso del poder. ¿Qué hizo Dios? Envió al profeta Elías para confrontarlo y luego trajo juicio sobre su casa. En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 11 nos dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Hermanos, Colombia ha tenido líderes que han robado, que han mentido y han oprimido al pueblo. Contratos amañados, obras inconclusas, hospitales sin recursos, niños sin educación, mientras se enriquecen unos pocos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el temor de Dios? En el libro de Nehemías, cuando el pueblo volvió del exilio, lo primero que hicieron fue confrontar la corrupción interna. Nehemías, él reprendió a los nobles que cobraban intereses abusivos a sus hermanos. Restaurar la nación comenzó por limpiar el liderazgo. Si Colombia no se arrepiente de su corrupción, Dios, hermanos y hermanas, traerá juicio sobre las estructuras del poder. Vendrán vergüenzas públicas sobre ellos. Caerán los sistemas corruptos que ellos mismos levantaron. Y lo que hacían en oculto va a ser revelado en público. Hermanos y hermanas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, esto cosecha. Así nos dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Colombia, es tiempo de levantar líderes con rodillas dobladas, no solo con discursos preparados. Es tiempo de volver al temor de Dios en la administración pública, con funcionarios públicos no nombrados a dedo, sino que les duela la situación real del país. Hermanos,
La palabra nos enseña y nos dice que Dios no puede ser burlado. Pero cuando Dios se fija en un pueblo como Colombia, la restauración comenzará desde el mismo gobierno, porque el gobierno de los hombres, escuchen bien, se someterán al gobierno de Cristo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, las Escrituras nos dice: mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermanos, Israel se contaminó con ideas paganas, miraba mucho al mundo, el mundo les llamaba mucho la atención y mezcló su fe con costumbres extranjeras. Permitió que los altares de Jehová fueran reemplazados por altares de ídolos falsos. Hermanos, Colombia ha abrazado ideologías que niegan la creación, que niegan a Dios, que niegan la familia, que niegan la identidad. Se enseña que todo es relativo. Se promueve que vivimos una verdad absoluta, que no hay una verdad absoluta, que cada uno tiene su propia moral. Si recordamos a Roboam, uno de los hijos de Salomón, cuando él escuchó consejos de jóvenes sin sabiduría, se dividió el reino. Colombia ha escuchado voces que promueven confusión y división. Se ha legislado en contra de la palabra, se ha educado en contra del diseño de Dios, se ha promovido una cultura, hermanos, que niega la verdad. Hoy en día, a raíz de la pandemia y de todo lo que vivimos con posterioridad a ello, estamos ya hoy con las consecuencias. Se nos envió a la casa por el término de un año, hermanos. Y eso tuvo un propósito, algo pasó, porque en vez de reconciliarnos nosotros con Dios, hermanos, salimos como si nosotros hubiésemos estado en cautiverio, muchos años, como si nosotros hubiésemos vivido en una esclavitud tan tremenda que empezamos a rebelarnos en Colombia para los años, un año antes, 2019, 2020 y 2021 fueron terribles. Eso causó que un gobierno débil permitiera que otro gobierno lleno de tantas cosas, gobernados por gente que nunca han tenido experiencia, insensatos, jóvenes que no están preparados para asumir un rol de gobierno, aunque muchos me criticarán sobre ello. Pero la palabra de Dios es muy cortante. Isaías 5:20 dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, el Señor nos llama
nos dice que hay de los que a lo malo dicen malo y a lo bueno malo. Hermanos, si no restauramos la verdad, veremos generaciones perdidas, leyes perversas y una cultura que se autodestruye. Hermanos, Dios entregará la nación a su confusión si no hay un verdadero arrepentimiento. Colombia, es tiempo de volver a la palabra, no a la tradición, no a la religión, sino a la verdad revelada en Cristo. Solo, hermanos, la verdad nos hará libres, como dice el Señor Jesucristo. El cuarto punto que vamos a tratar en esta ocasión con respecto al llamado que Dios hace a nuestra Colombia, que volvamos a Cristo. Él nos ha llamado una otra vez, utiliza a sus profetas, utiliza a sus hijos, a la iglesia, gritando a viva voz que regresemos, pero nadie quiere hacer caso a la palabra y a los profetas. El punto cuarto dice: la violencia es fruto de un gobierno sin Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 5, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Cuando Israel se alejó de Dios, la violencia se multiplicó. En tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había ley, no había temor, no había justicia, y el resultado fue caos, guerra interna y opresión extranjera. En el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a bien le parecía. Hermanos, Colombia ha vivido lo mismo. Gobiernos que no han temido a Dios, que han pactado con grupos violentos, que han negociado con el pecado. En los últimos años hemos visto cómo la violencia se ha institucionalizado. Masacres, desplazamientos, asesinatos sin justicia. ¿Dónde está el clamor por la vida? En tiempos del rey Manasés, rey de Judá, se derramó tanta sangre inocente que Dios dijo: no perdonaré. Manasés llenó a Jerusalén de violencia y Dios permitió la destrucción del reino. En Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16, nos dice que además de haber hecho pecar a Judá con sus ídolos, Manasés derramó mucha sangre inocente. En Colombia, en los últimos gobiernos, hemos visto indiferencia ante el dolor del pueblo. Los líderes que han callado ante las masacres, que han negociado ante estructuras criminales, que han permitido que el campo se convierta en cementerio, ya no tienen temor de Dios. Y aquellos que claman por justicia social, que claman por reivindicar al más pobre, son perseguidos y hasta asesinados. Hermanos, si no hay un verdadero arrepentimiento, la violencia será mayor. Dios no puede ignorar la sangre inocente. La tierra colombiana está contaminada y clama por juicio. ¿Dónde está el temor de Dios en la casa de Nariño? ¿Dónde está la justicia en los ministerios de gobierno
de turno. En el libro de Génesis capítulo 4 versículo 10 dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Colombia, la paz no vendrá por tratados humanos. La paz vendrá cuando el gobierno se postre ante el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Un quinto punto nos habla sobre la injusticia social que clama al cielo. En el libro de Amós, capítulo 5, versículos 11 y 12, nos dice: por tanto, como pisáis al pobre y recibís de él carga de trigo, no habitaréis las casas de piedra labrada que edificasteis. Israel, hermanos, fue juzgado por Dios porque ignoró al pobre, ignoró al huérfano, ignoró a la viuda, ignoró al extranjero, ignoró al necesitado. Mientras los ricos vivían en lujosas casas, el pueblo sufría. Y Dios envió al profeta Amós para denunciar esta injusticia. Colombia ha hecho lo mismo. En los últimos años hemos visto cómo el campesino es despreciado, cómo los estratos pobres, 1, 2 y aún el 3, es marginado. El trabajador es explotado con salarios injustos. Mientras tanto, los gobernantes viven en privilegio, rodeados de seguridad, viajando con recursos públicos. En tiempos de Nehemías, los nobles cobraban intereses abusivos a sus hermanos. Y como dije anteriormente, Nehemías los confrontó y les dijo: ¿no deberéis andar en el temor de Dios? Hermanos, en Colombia, ¿cuántos niños mueren de hambre mientras se aprueban presupuestos millonarios para campañas políticas? ¿Cuántos ancianos viven en abandono mientras se negocian pensiones doradas para los congresistas? Si no hay justicia social, Dios traerá hambre, sequía y caída económica. La tierra no prosperará si el pobre es ignorado. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 31, dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Colombia, Dios bendecirá a nuestra nación si nosotros ayudamos al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero y al necesitado. Pero la restauración comienza cuando el gobierno y la iglesia se levanten en defensa del débil. De lo contrario, Dios no nos va a bendecir. Un sexto punto por el cual Dios nos llama la atención al arrepentimiento a Colombia como nación para que regresemos a Cristo, es que la idolatría ha reemplazado la adoración verdadera. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, Israel adoró becerros de oro, adoró imágenes
y fue destruido. Jeroboam, el rey del norte, hizo 2 becerros y dijo: estos son sus dioses. Hermanos, el pueblo se apartó del verdadero Dios y nunca más volvió a Jerusalén. Hermanos, Colombia ha levantado ídolos de poder político, de poder religioso, de poder deportivo, de poder farandulero. Ha levantado ídolos que tienen mucho dinero, que tienen mucha fama. Y todos estos se han levantado sin Cristo. Se ha confiado en partidos políticos, en figuras políticas, en tradiciones religiosas, hermanos, que no transforman el corazón. En tiempos del profeta Elías, el pueblo vacilaba entre Baal y Jehová. Elías los confrontó y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Colombia, ¿cuántos confían más en un candidato que en Cristo? ¿Cuántos celebran posesiones sin arrepentimiento? ¿Cuántos oran a imágenes para no conocer la palabra? Si no se derriban los ídolos en Colombia, Dios quitará su gloria y la nación quedará en oscuridad espiritual. El juicio vendrá, hermanos y hermanas, sobre los falsos altares y los falsos ídolos. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 3 al 5, nos dice: los ídolos son vanidad. Colombia, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en religión vacía, sino en una relación viva con Jesucristo. Y este es el tiempo de acercarnos a Él. Este es el tiempo de arrepentirnos. Pienso y estoy seguro que este mensaje transformará la vida de muchos y muchas personas. No lo hago con un interés de que se me conozcan, no. Lo hago con el interés de que conozcan a Cristo, que se acerquen a Él, que los tiempos se están acercando, que los juicios sobre esta nación se están acelerando. Si no cambiamos nuestra vana manera de vivir, los juicios sobre esta nación serán terribles. Hablemos del punto número 7. La educación sin Dios ha formado generaciones en rebelión. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, la educación no es neutra, es un campo espiritual. Lo que se enseña en las aulas forma el corazón de una nación. Israel lo entendía, por eso Dios ordenó que su ley fuera enseñada a los hijos, en casa, en el camino, en todo momento. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6-7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero Israel falló, hermanos. En tiempo de los reyes dejaron de enseñar la ley, se olvidaron de los mandamientos, y las nuevas generaciones crecieron sin temor de Dios. El resultado fue idolatría, inmoralidad y destrucción. En Colombia, en los últimos 40 años,
La educación ha sido usada para sembrar ideologías contrarias a Cristo. Se ha enseñado que Dios no existe, que la familia es una estructura, es una construcción social, que la verdad es relativa. Se ha exaltado el marxismo, el hedonismo, el feminismo radical, el relativismo moral, y nuestros jóvenes han crecido confundidos, vacíos y rebeldes. En tiempos recientes se han aprobado leyes educativas que promueven la ideología de género, que prohíben la oración en las escuelas, que ridiculizan al cristiano y a la fe cristiana. ¿Quién está detrás de esto? Esto no es solo político, es espiritual. Son pactos con las tinieblas. En Efesios, volviendo a Efesios 6:12, dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos y hermanas, muchos gobernantes han pactado con ideologías que niegan a Dios, han firmado acuerdos internacionales que imponen agendas anticristianas, han permitido que el sistema educativo se convierta en un instrumento de deformación espiritual. Si no se restaura la educación, hermanos, con temor de Dios, Colombia perderá su juventud. Veremos más suicidios, más adicciones, más violencia juvenil. Dios juzgará a los que enseñan de manera errónea, como si ello fuera verdad. En Mateo 18:6 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino. Colombia, es tiempo de levantar escuelas con Biblia, universidades con oración, maestros con verdadera convicción, temerosos y temerosas de Dios. Es tiempo de formar generaciones que amen la verdad, que conozcan a Cristo y que vivan en santidad. El punto número 8, donde el Señor nos habla de que la iglesia debe de despertar y volver a su llamado profético. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 17 dice: y oren los sacerdotes, ministros de Jehová, entre la entrada y el altar, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo. Cuando Israel cayó en pecado, Dios no solo confrontó a los reyes, sino también a los sacerdotes, los líderes espirituales. Estos habían perdido la voz profética, habían cambiado el temor de Dios por comodidad, por prestigio, por conveniencia, y Dios los llamó al arrepentimiento. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, nos dice: sus sacerdotes violaron mi ley, no distinguieron entre lo santo y lo profano. Hoy en Colombia hay muchas iglesias que han perdido su voz, se han convertido en centros de entretenimiento, en plataformas de fama, en negocios religiosos. Se predica prosperidad sin santidad, motivación sin arrepentimiento, éxito sin cruz. En tiempos de Elí, el sacerdote permitió que sus hijos pecaran en el templo. Dios lo desechó. Hoy hay templos donde se tolera el pecado, donde se vende la fe, donde se calla la verdad por miedo a perder miembros o beneficios.
En 1 de Samuel capítulo 2 versículos 29-30 nos dice: porque has honrado a tus hijos más que a mí, yo honraré a los que me honran. La iglesia en Colombia ha sido llamada a ser luz, sal, voz profética, pero muchos han preferido guardar silencio, han pactado con el sistema, han dejado de denunciar el pecado, han dejado de interceder por la nación. Hermanos, si la iglesia no se levanta, Dios buscará otros instrumentos. Muchos serán quitados en su lugar. El juicio comenzará por la casa de Dios. Conforme a lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Colombia, la iglesia debe de volver al altar, debe llorar entre la entrada y el altar, debe clamar por perdón, por santidad, por restauración. No podemos ser espectadores, somos intercesores, somos profetas, somos portadores de la gloria. En el libro de Isaías capítulo 58 versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Hermanos, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, es tiempo de predicar con fuego, es tiempo de volver al primer amor, es tiempo de levantar altares de adoración en cada barrio, en cada ciudad, en cada rincón de Colombia. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Este pasaje, hermanos, no solo denuncia la ignorancia del pueblo, sino también la negligencia de los sacerdotes. En tiempos de Oseas, los líderes espirituales habían abandonado la enseñanza de la ley, se habían corrompido con el sistema y habían permitido que el pueblo se hundiera en idolatría, en inmoralidad y violencia. El juicio no comenzó con el pueblo, sino con los ministros. Hoy en Colombia estamos viviendo lo mismo. Muchos ministros han abandonado la verdad del Evangelio para predicar ideologías políticas, filosofías humanas, religiosidad sin poder y materialismo disfrazado de bendición. Se ha cambiado la cruz por el confort, la santidad por el espectáculo, la intercesión por la influencia. Se predica éxito sin arrepentimiento, se enseña prosperidad sin obediencia. Hermanos, hermanas, prestemos atención al llamado que Dios nos hace. Se tolera el pecado en nombre de la inclusión. Se calla la verdad por miedo a perder seguidores. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 al 4 dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No fortalecisteis al débil, ni curasteis al enfermo, ni vendasteis al herido. Los ministros de Cristo tenemos una gran responsabilidad sagrada: guiar al pueblo con la verdad del Evangelio, no con ideologías políticas, no con ideologías vanas, no con tratos o sistemas psicológicos, no con doctrinas humanas, no con religiones muertas, no con promesas vacías, sino con la palabra viva, con el cual
el fuego del Espíritu Santo es derramado sobre todos y todas aquellas que lo buscan a Dios y buscan a Cristo en espíritu y en verdad. Hermanos, el materialismo, la tecnología y la cultura sin Dios han corrompido al pueblo. El materialismo desmedido ha convertido a muchos en esclavos del dinero fácil, del consumismo, del lujo, de las apariencias. La tecnología sin propósito ha llenado los hogares de imágenes impuras, de distracción, de adicción y de confusión. Las culturas sin Cristo han exaltado la violencia, la sensualidad, el orgullo, la arrogancia y la rebeldía. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5 nos dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Colombia ha sido influenciada por estas corrientes y muchos ministros han sido complacientes, pero no han confrontado estas ciencias que, si bien es cierto, han traído cosas buenas, pero también están apartando a nuestros jóvenes y al pueblo de Dios. Por eso tenemos que aprender a enseñar al pueblo, enseñarles para que se presenten delante de Dios. Como sacerdotes tenemos que interceder, tenemos que llorar en la entrada y en el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Como llamado final a los ministros en Colombia, vamos al altar, volvamos a la verdadera palabra, volvamos al ayuno, volvamos a la intercesión, volvamos a la santidad, volvamos a la cruz. No fuimos llamados para entretener, fuimos llamados a confrontar, a edificar, a restaurar, a preparar el camino del Señor. En Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. El Señor quiere que tú y yo lo sigamos y estemos como sacerdotes preparados para hablarle al pueblo con temor y temblor de Dios. El punto número 9, el rechazo hacia Dios trae división familiar, trae pobreza y juicio sobre la tierra. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, nos dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Cuando Israel abandonó las sendas antiguas, quiere decir el pacto, la ley y el diseño divino, no solo se afectó espiritualmente, sino que se descompuso como nación. La familia se fragmentó, los hijos se rebelaron, los sacerdotes se corrompieron y los gobernantes se vendieron. La economía colapsó, la tierra dejó de producir y los cielos se cerraron. Dios envió hambre, sequía, plagas, guerras y destrucción natural como juicio por su desobediencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 15
al 24 dice: si no obedeces la voz de Jehová tu Dios, tu cielo será de bronce y la tierra de hierro. Colombia está repitiendo la historia de Israel. Hemos abandonado el pacto, hemos despreciado la palabra, hemos legalizado el pecado, hemos confundido a nuestros hijos con leyes de género que destruyen el diseño familiar. Hemos enfrentado padres contra hijos, hombres contra mujeres y generaciones contra su identidad divina. La consecuencia no es solo moral, es económica, social y natural. Hermanos, la pobreza se ha multiplicado, la escasez se ha institucionalizado, la ignorancia espiritual se ha normalizado y la tierra está reaccionando. Sequías, avalanchas, terremotos, calor excesivo, inviernos destructivos. En el libro de Amós, capítulo 4, versículos 6 al 9, nos dice: os hice estar a falta de pan, os detuve la lluvia, herí con viento solano, y no os volvisteis a mí. Muchos dicen: es el cambio climático, son fenómenos por la mala administración humana. No. La Biblia revela que cuando el pueblo se aparta de Dios, la creación gime. No es un fenómeno ambiental, como dicen muchos, es un juicio espiritual. La tierra está hablando, el cielo está gritando y el espíritu está clamando: Colombia, Colombia, vuelve a mí. Hemos llegado al punto número 10. Colombia es de Cristo, no es de las tinieblas. En el libro de Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Israel fue llamada a hacer luz a las naciones, pero cuando se contaminó con los ídolos, Dios envió profetas para confrontarla. Cuando se consagró a Baal, Dios envió fuego desde el cielo. Cuando se prostituyó con naciones paganas, Dios permitió que fueran llevados al exilio. Colombia está en el mismo punto. Hemos sido llamados a ser nación de avivamiento, pero hemos consagrado nuestra tierra a pactos ocultos, ideologías perversas, estructuras de corrupción. Hemos levantado altares de muerte, hemos legalizado el pecado, hemos despreciado la palabra de Dios. Pero Dios nos dice en Isaías 62:4: nunca más te llamarán desamparada. Pero Dios no ha terminado con Colombia. Así como restauró a Israel después del exilio, Dios está llamando a Colombia al arrepentimiento nacional. Está buscando hombres y mujeres que hagan vallado, que intercedan, que legislen justicia, que instruyan en la verdad. En Ezequiel 20:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Jesucristo es el único camino para la restauración nacional. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay reformas sociales, políticas, económicas, administrativas sin arrepentimiento. No hay paz que tanto se habla sin justicia. No hay justicia sin Cristo. Hermanos, Colombia no necesita más ideologías,
Colombia no necesita más reformas. Colombia necesita una rendición total al señorío de Cristo. Él es el único que puede sanar la tierra, que puede restaurar las familias, que puede transformar la economía y traer una verdadera paz. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 9, y el principado sobre su hombro, y su reino no tendrá fin. Este es un llamado a los líderes, este es un llamado al pueblo, este es un llamado al gobierno, este es un llamado a los jueces, a los congresistas, a los trabajadores, a los empresarios, a los estudiantes, a los padres de familia, a los hogares. No consagren esta nación a las tinieblas. Busquen y vivan, o vivamos conforme a la palabra de Dios. A los pastores y a los profetas no callen, despierten a la iglesia, confronten el pecado estructural. A los educadores y comunicadores, instruyan a nuestros hijos en la verdad, rompan con cualquier tipo de género, de ideología, también ideas políticas de izquierda o aquellas que afectan nuestra relación con Cristo. A los padres y a las madres, formen a sus hijos con el temor de Dios, porque Dios espera que volvamos hacia Él. Vamos a disponer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a orar por nuestra preciosa Colombia, que tanto lo necesitamos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, hoy venimos en arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, y nos postramos humildemente delante de ti para clamar por nuestra nación colombiana. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa obre en nuestra tierra para que cese la violencia, el narcotráfico, la corrupción, las muertes que han el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos que levantes líderes conforme a tu corazón, temerosos de ti. Que nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra descendencia sean formadas en ti, Señor. Que nuestras comunidades, regiones y toda la nación colombiana se humille delante de ti y te reconozcamos a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Bendícenos, Señor. Perdónanos por todos los pecados estructurales, por todos los pecados personales, porque responderemos delante de ti por todo y por todos. Señor, danos líderes piadosos que guíen con justicia, con integridad y amor, dedicando a Colombia tu gloria y no a las tinieblas. Oramos por nuestras autoridades políticas, administrativas, judiciales, militares, educativas, por la iglesia, para que sean guiados por tu Santo Espíritu, Señor, y que reflejemos tu verdad. Clamamos por este gobierno actual acá en Colombia, que ha promovido leyes injustas y ha desviado a la nación hacia caminos contrarios a tu voluntad.
Te pedimos que rompas todo pacto con las tinieblas, toda atadura ancestral y toda doctrina engañosa que ha cegado a nuestra nación colombiana, quedan canceladas. Libera las mentes de los colombianos de las cuerdas de la oscuridad para que no sigan controlando los cargos públicos, desde el más sencillo hasta la presidencia. Señor, detén la muerte de hombres, mujeres, niños y jóvenes líderes. Que cese la violencia intrafamiliar, que cese el maltrato, la extorsión, el secuestro, la venganza, los celos, la ira y las contiendas. Protege a tu pueblo y abre las puertas para que tu palabra sea proclamada libremente en Colombia. Que tus profetas hablen con valentía, que el Evangelio sea compartido en nuestras casas, escuelas y universidades, y que nuestras familias sean bendecidas con tu paz y con tu verdad, que vivamos con la bendición del fruto de nuestros trabajos, que tengamos propiedades bendecidos y que sean bendecidas nuestras casas, nuestros terrenos, nuestros trabajos, Señor. Te pedimos que todo líder que se ha desviado hacia la idolatría, la brujería o el pecado sean confundidos y regresen a ti, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que este gobierno se someta a tu autoridad, que sus ministros, que los senadores, que los representantes, que los gobernadores, que los alcaldes, que los ediles, que los hombres de autoridad, de justicia, que los hombres de educación, que los padres de familia, que las casas, que nuestros hijos y nuestra descendencia nos sometamos a tu autoridad, no por conveniencia, ni por miedo, sino por lo que tú eres, un Padre amoroso. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por escuchar el ruego de cada uno de tus hijos y de tus hijas que oyen este mensaje. Que la paz de Cristo reine en cada rincón de nuestras casas, de nuestra nación. Rompe todo velo de engaño, toda falsa política, toda enseñanza doctrinal de género y de otras cosas que alejan a Colombia y a tu pueblo de tus fundamentos. Oramos para que haya un verdadero arrepentimiento del pueblo colombiano, para que se promulguen leyes justas, que honren tu nombre y enseñen a nuestros hijos en el temor y en el amor de Dios. No en ideologías de engaño, no en ideologías pasajeras de riquezas vanas, de ideas de género que han dividido nuestras casas, nuestras familias y nuestros hijos y han sido contrarios a tu voluntad. Que las aguas de sanidad fluyan por nuestras tierras, por nuestros campos, por nuestras veredas, por nuestros pueblos y ciudades colombianas. Que podamos caminar, transitar libremente de un lugar a otro en nuestra bella nación. Y que la gloria del Santo de Israel sea proclamada en medio de tu pueblo colombiano. Quita todo pacto engañoso con otras naciones que tratarán y tratan de alejarnos de ti, Señor. Rompe desde ya toda acechanza del enemigo para que no destruya lo que tú y nosotros hemos trabajado en esta nación por tantos años. En el nombre precioso de Jesús, te alabamos y te reconocemos como nuestro Rey y Señor. Amén, amén y amén.
Solo tengo palabras de agradecimiento. Te habló tu amigo